Gracias por continuar con nosotros y vamos a abordar una duda, porque cuando se habla de anestesia y sedación, uno dice, ¿será lo mismo? ¿Hay diferencia? ¿Y en qué consiste cada uno de estos procedimientos? Y además, ¿a qué me expongo cuando llego en este momento de la cirugía? Hoy tenemos a la anestesióloga, la doctora Laura Castro, que nos va a abordar el tema, así que muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Doctora, ¿qué significa cuando un paciente hay que sedarlo? ¿Qué es la sedación? ¿En qué consiste? Ok, la sedación en realidad es una disminución del estado de conciencia en donde es inducido farmacológicamente, colocamos medicamentos para provocar este estado y el paciente va a estar profundamente dormido, no va a sentir molestias, no va a sentir dolor y en este estado podemos realizar diferentes procedimientos. ¿A qué paciente hay que sedarlo, doctora? Ok, eso depende del tipo de cirugía, depende del tipo de procedimiento. Nosotros podemos sedar un paciente para una gastroscopía y también hay cirugías mayores que con ayuda de otros medicamentos que utiliza también en la propia cirugía se puede realizar procedimientos de cirugía mayor. Con sedación. Con sedación. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un paciente que está sedado a un paciente que está anestesiado? ¿En qué difiere, doctor? Ok. En la sedación se utilizan algunos medicamentos. Cuando el paciente está bajo anestesia general, realmente se busca, es otro propósito. El paciente, además de estar inconsciente, lo sometes a un estado profundo, ¿verdad? El nivel de conciencia disminuye, generas amnesia, inconsciencia, relajación muscular, analgesia, son varias cosas que se buscan, ¿verdad? Y eso depende mucho del tipo de cirugía que nosotros vamos a realizar en el paciente y el tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de una u otra, doctora? Ok, cada una tiene sus indicaciones precisas, ¿verdad? La sedación es un procedimiento en donde el paciente, como te explicaba antes, no va a sentir dolor, no va a sentir molestia, pero tiene sus limitaciones. Por ejemplo, una cirugía cardíaca, una cirugía cerebral, algunas cirugías de ortopedia, o sea, nosotros como anestesiólogos trabajamos con más de 30 especialidades quirúrgicas. Entonces, hay que escoger muy bien el tipo de procedimiento que se puede realizar bajo sedación o que se puede realizar bajo anestesia general. Cada uno tiene su indicación precisa. La sedación, el paciente no siente dolor, no siente molestia, va a despertar más rápido, probablemente los efectos colaterales son menos, ¿verdad? Pero bueno, hoy día tenemos muchas ventajas también con respecto a la anestesia, ¿verdad? Antes, lo que yo le digo a los pacientes, habían carretas, ahora hay Ferraris. Igual estamos nosotros con la tecnología y con la medicina. Hay muy buenos medicamentos y muy buen sistema de monitoreo, que antes no contábamos con eso en medicina, ¿verdad? Hay diferentes técnicas, doctora, de aplicación de anestesia y sedación. Claro que sí, existe desde lo que es la anestesia local, ¿verdad? Que te puedes hacer una heridita que hay que suturarse y es solamente necesario anestesia a nivel local. Sedación, anestesia general, anestesia regional, en donde puede ser una anestesia espinal, por ejemplo, para una cesárea, puede ser una anestesia solamente en un miembro, que ahora hay diferentes tipos de anestesia, en donde puedes anestesiar solamente el sitio donde estás operando. Sí, puntualmente, doctora. Pero, y entonces, ¿cómo se elige la anestesia, doctora? Ok, se elige de acuerdo al paciente, porque todos los pacientes son diferentes. No es lo mismo anestesiar a un niño que un anciano, un diabético, hipertenso, un paciente que utiliza drogas, pacientes que ya tienen sus esquemas de tratamientos por interacciones farmacológicas, ¿verdad? Y también depende del tipo de cirugía y en sí, el producto final, al final lo que vos ves es el bienestar del paciente. Okay. ¿Con qué te voy a beneficiar? En algunos tipos de procedimientos yo te puedo decir, ok, ¿preferís estar sedada? ¿Preferís que te ponga un bloqueo? Uno puede tener esta interacción con el paciente. ¿Qué es la diferencia entre ese bloqueo y estar sedada, doctora? Bueno, los bloqueos son anestesias, digamos, regionales que puedes poner, qué sé yo, una cirugía para un hombro, una cirugía para una cesárea, entonces... Pero yo estoy consciente, estoy despierta entonces, doctora. Estás consciente, pero uno como anestesiólogo puede ofrecer la opción al paciente de que estés con la parte bloqueada, anestesiada, y además te puedo poner un medicamento para bajarte esa ansiedad y que estés desconectado, digamos, que no estés... escuchando la cirugía que te llena de ansiedad o me están cortando o voy a ver sangre, ¿verdad? Que generalmente da miedo a algunos pacientes. Entonces yo puedo lograr, te puedo decir, ok, ¿quieres estar despierto?
no vas a sentir nada. Te da ansiedad, te pongo un medicamento para bajarte esa ansiedad y puedes estar, digamos, dormido, sedado. ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta para la cantidad de anestesia que se debe aplicar al paciente, doctora? Esa pregunta Por los es factores, importantísima. ¿verdad? Ok, mira, nosotros manejamos, o sea, los pacientes siempre llegan y te dicen, no me ponga mucha anestesia, a mí me da miedo quedarme en la hay un anestesia. temor generalizado con el tema de la anestesia, es todo un mito y más que nada entran en pánico, ¿verdad? Entonces, realmente la anestesia se maneja, o sea, todos somos diferentes, ¿verdad? Fisiológicamente, farmacológicamente vamos a hacer la elección de acuerdo a la persona, ¿verdad? Entonces, todo se maneja en miligramos por kilo, ¿ves? No es lo mismo anestesiar a un paciente obeso, a un paciente delgado, a un niño, a un anciano, a un diabético, un cardiópata. Entonces, todos los tipos de anestesias son diferentes. Existe bastante desinformación en lo que es la anestesia, ¿verdad? No solo en este país, en realidad en el mundo, ¿verdad? La gente piensa que hay un tipo de anestesia y en realidad son muchos tipos, ¿verdad? O sea, inhalados, intravenosos, diferentes tipos de medicamentos que nosotros utilizamos. No es una porción mágica que vos inyectas y todo el mundo va por igual. Exactamente. Entonces, y la figura del anestesiólogo, nosotros estamos con el paciente cuidándolo integralmente en sala de operaciones. Sus signos vitales, hasta posición, que nadie se les vaya a poner encima porque de repente te operaron del corazón y apareciste con una fractura en el brazo porque alguien se apoyó sin querer, ¿verdad? Pero es algo que podría suceder. Entonces, estás cuidando todo, la integridad del paciente, sea anatómica, fisiológica y manejamos todos los fármacos, ¿verdad? Doctora, ahora que usted habla del corazón, por ejemplo, si es un paciente que tiene problemas cardíacos, y la cirugía es otra, pero tiene problemas cardíacos, lo van a operar de otra cosa. ¿La anestesia, los cuidados deben ser diferentes en esos casos específicos? Claro que sí. Normalmente nosotros tenemos pues una visita preanestésica, conocemos al paciente, se le realizan exámenes preoperatorios en donde se indica, ok, hay que profundizar esto, a este paciente hay que hacerle un electrocardiograma, un ecocardiograma, como comentaba anteriormente el cardiólogo también, o sea, exámenes de base para saber cómo está ese corazoncito, ¿verdad? Claro. Y ya con toda esa base nosotros sabemos con qué estamos. Muy bien. Doctora Castro, muchísimas gracias. Excelente. Con Se va con gusto. muchas dudas referente a este tema y creo que nos da menos temor ahora la anestesia con el conocimiento que nos acaba de compartir. Claro, eso sí, en estos procedimientos busquen, ¿verdad? Siempre la presencia de un anestesiólogo. Muy importante. Le agradecemos mucho, doctora. Un placer. Muchas gracias. A ti.